La educación para la paz como eje transversal en el nivel medio superior. La educación para la paz es muy importante en nuestras vidas, ya que nos prepara para ser actores de paz, en un mundo tan convulsionado por manifestaciones crecientes de violencia en todos sus tipos. Los principios de la educación para la paz deben ser parte fundamental de la práctica educativa en todos los sistemas educativos y su metodología debe ser reconocida, comprendida e instrumentada para alcanzar los objetivos no solo de los currículos, sino de una educación integral más humana. Importancia de la educación para la paz. Desde la perspectiva filosófica, el ser humano tiene la vocación ontológica de llegar a ser. El gran filósofo Gurdjieff ha señalado que el ser humano nace sin alma y debe crearla a través de sus acciones. Esta idea nos motiva a trabajar en nosotros mismos para ser mejores humanos. Las potencialidades humanas como la intelección, interlocución, investigación, atención, amor y reconciliación solo se desarrollarán plenamente a través de procesos educativos. Y de ahí se establece que el ser humano debe contar con 3 competencias o habilidades principales. Debe aprender a vivir con los demás de un modo más humano, adquirir las habilidades necesarias para llevar una vida efectiva y debe aprender a vivir en su modo físico en tal forma que lo beneficie a él, a la humanidad y a la naturaleza. Importancia de la educación para la paz. Desde el papel docente. Como docentes tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros alumnos a ser mejores seres humanos, y es por esta perspectiva moral y ética que afirmamos que uno de los principales compromisos que se tiene es trabajar con la educación para la paz, ya que ésta nos presenta una metodología y valores básicos para aprender a relacionarnos con los demás de una forma más humana en la medida que vamos desarrollando nuestras propias potencialidades. Por lo que como docentes tenemos la responsabilidad no solo de enseñar datos y facilitar el aprendizaje en los alumnos, sino de trabajar con los principios de la educación para la paz como lo son la cooperación, el diálogo, la solución de problemas, la afirmación y el establecimiento de límites democráticos. Antecedentes y principios de la educación para la paz. Durante los años 80, educadores de todo el mundo preocupados por la existencia de relaciones no pacíficas en la sociedad en general y en particular en los métodos de enseñanza, promovieron una nueva reforma, la educación para la paz, dirigida en parte a los problemas de la violencia, con técnicas de mediación y resolución de conflictos en los ambientes escolares. La educación para la paz tiene como objetivos la prevención de conflictos y el desarrollo de actitudes éticas que hagan florecer la conciencia humana sobre valores de comprensión, orden y justicia. Su metodología es promover dentro del salón de clases un ambiente pacífico a través del reconocimiento del otro, la cooperación, el orden, la disciplina, la justicia, la equidad, límites democráticos y la comunicación. Esto requiere de un docente que actúe, que realice en su propio salón prácticas de paz en lugar de teorizar sobre escenarios de paz. Reformas educativas en el mundo. En España se empieza a trabajar el concepto de transversalidad, reconociendo la necesidad de una reforma educativa que apunte hacia la mejora de la calidad de la enseñanza y el desarrollo de valores morales. Objetivos educativos. La reforma española plantea 3 objetivos educativos claves. Despertar la ilusión de vivir, formar actitudes favorables al mejoramiento de la persona y lograr el renacer de una sociedad reconstruida desde unas relaciones mucho más humanas, libres y solidarias. Estos objetivos constituyen el marco de referencia en el que se deben contextualizar los ejes transversales, los cuales se refieren a la educación en valores esenciales y dan respuesta a realidades o necesidades que tienen una especial relevancia para la vida de las personas y con ello se responde al reto de dotar de contenido humanista a todos los proyectos educativos. Los ejes transversales en la reforma educativa española son educación ambiental, educación para la paz, educación para el consumidor, educación para la igualdad,
educación vial, educación sexual y para la salud. La educación para la paz en el nivel medio superior. En México y en particular en la Universidad Autónoma del Estado de México, se trabajó en el 2003 la reforma del bachillerato universitario, en donde se incorporaron los principios de la UNESCO a la currícula, como lo fue aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a emprender. Las dimensiones de la formación que estructuran el currículo y a la vez delinean el perfil de egreso del bachiller son las siguientes: científica y tecnológica, humanista, comunicativa, social y para la vida, crítica e intelectual. A su vez, estas dimensiones de formación consideran a los ejes transversales que sustentan las asignaturas, como lo son educación ambiental, educación para el consumidor, educación para la democracia, educación para la salud, educación sexual, educación en valores, educación para la paz. Retos de la educación para la paz en el nivel medio superior. El proceso educativo en sí mismo tiene grandes retos, motivo por el cual la transversalidad se plantea como una estrategia de diseño curricular que debe alcanzar uno de los mayores retos de la educación: la formación integral de alumnos. Partiendo de esta idea, los ejes transversales deben ser considerados como claves de la misma. La formación integral es la adquisición de hábitos, destrezas y técnicas de actuación que le permiten al individuo desarrollar su vida como una persona integrada en sus facultades y posibilidades, y con los demás en sociedad, dueña de sí misma, abierta tanto a fines que ella misma se propone, como a fines sociales y trascendentales. Por lo tanto, los docentes debemos trabajar con los ejes transversales, concibiéndolos no como tarea imposible de lograr o cuestiones que ensombrecen la tarea educativa, sino como oportunidades de desarrollo de las ciencias de la educación, de metodologías que nos permitirán trabajar más fácilmente con los alumnos y nos encaminarán al logro de los fines supremos de la educación: el desarrollo pleno de las potencialidades del ser humano. La metodología de la educación para la paz. La educación para la paz debe trabajar con pedagogías innovadoras para lograr que el alumno se involucre activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los métodos de la educación para la paz deben ser activos, participativos, poco verbalistas. Debemos superar la tendencia de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje solo hacia el razonamiento. También debemos estimular la esfera emocional actitudinal. Para trabajar este eje transversal es necesario afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje en paz, es decir, aplicando los principios de la educación para la paz, como lo son la cooperación, el diálogo, el manejo creativo del conflicto, la solución de problemas, la afirmación y el establecimiento de límites democráticos. El docente debe crear dentro de cualquier salón de clase una comunidad de cuidado y comunicación que enseñe a los alumnos a valorar los principios democráticos, el respeto de los derechos de todos, a reflexionar sobre nuestras relaciones y a poner énfasis en el aprendizaje colaborativo. Conclusiones. El eje transversal de la educación para la paz se tiene que concretar en la educación en paz, lo cual será un ejemplo de vida para los alumnos y se afianzará en el manejo de datos e información sobre la paz y la violencia, así como de las causas y consecuencias de la misma. Es necesario que los docentes desarrollen confianza en sí mismos y en sus convicciones, aprendan a confiar en las potencialidades del ser humano y a vencer el temor al ridículo que nos impide tener actitudes afectivas y de reconocimiento para con los demás. También se deben propiciar ambientes creativos y colaborativos en el aula que sean significativos para los alumnos y que los motiven a emplearlos a su entorno escolar, familiar y social. Por último, como docentes, nuestro compromiso es educar con amor, paciencia y atención
trabajando con los jóvenes y aprendiendo juntos, para disminuir las manifestaciones de violencia y promover una sociedad más justa y pacífica. Reflexión personal. Sin duda, como docentes tenemos un gran reto en este sentido, ya que nuestras prácticas pedagógicas como docentes deben de ir enfocadas en la educación para la paz, es decir, buscar que con nuestras actividades de clase se puedan desarrollar en nuestros alumnos aquellas competencias que les permitan autorregular sus emociones para manejar adecuadamente los conflictos que se les presentan, reconociendo los derechos de los demás y resolviendo de una manera asertiva.